Muy bien. Listo. ¿Ok? Pues vamos a dar inicio con el taller de diseño de contratos con Legal Design. Esta es la primera sesión que se denomina diseño de estructura del contrato. Antes de dar un inicio formal, quiero hablarles un poquito acerca de lo que es el Legal Design, cómo lo encontré, cómo me ha funcionado, qué he hecho con él y básicamente por qué les sirve a cualquier abogado para aplicarlo a su práctica y sacarle el mayor provecho al conocimiento y a la experiencia que ya tiene respecto al derecho, ¿no? Legal Design es una metodología que ha venido ya desarrollándose por mucho tiempo en países del norte de Europa y de Estados Unidos, y no es sino hasta el 2012 que Estados Unidos lo patenta y le pone su nombre, que como tal es Legal Design, proviene de la metodología de Design Thinking aplicada al derecho, y de ahí viene este nombre, ¿no? Legal Design. ¿Pero qué es? Es la metodología que nos permite acercar al derecho, acercar todas las partes que tienen que ver con el derecho, documentos, procesos, lenguaje, servicios, soluciones, acercarlas al público en general y a otros profesionistas que no tienen una formación de derecho y que muchas veces esta falta de entendimiento hace que se complique mucho aplicar el derecho en otras áreas o darnos a entender con otros profesionistas o incluso ejercer los derechos y cumplir las normas como están, por una falta de comprensión, por un aburrimiento por parte del ciudadano, etcétera. Se dan muchas circunstancias por las cuales el derecho le resulta aburrido a la gente y los abogados les resultan fastidiosos también. Entonces, el legal design viene a romper con todo eso, dando soluciones creativas, soluciones más sencillas o más simples para crear este entendimiento y esta confianza entre todo el sistema eh, jurídico, todo el mundo jurídico y todos los demás, personas de a pie, otras profesiones, gobierno, empresas, etc. El legal design, aunque tiene su base en Estados Unidos, como les estaba diciendo, realmente nació o floreció en sus primeras etapas en Finlandia. Y vamos a mencionar mucho Finlandia durante este taller, porque los fineses, los finlandeses, son personas que han usado el trueque desde hace muchísimos años y han tenido relaciones con otros pueblos y con otras culturas y otros lenguajes desde el principio de su historia. Y el legal design les ha ayudado muchísimo a ellos, aunque no le hayan puesto nombre en un inicio o aunque no supieran exactamente qué era. Ellos empezaron a experimentar con diferentes tipos de contratos, con diferentes tipos de documentos, con diferentes formas de presentar la información para que a la hora de que se tradujera del finés al noruego, del finés al sueco, del finés al danés, no hubiera problemas en la forma en la que quedaban redactados los acuerdos entre las partes, entre los países. Entonces, esta experimentación que ellos llamaban educación contractual o adentrarse a lo que es un contrato y sus funciones y sus alcances y sus efectos, les permitió encontrar maneras de que acomodaran la información de cierta forma, con ciertas palabras, con ciertos elementos que lo nutrían para que sus vecinos pudieran entender perfectamente bien cuáles eran los términos del contrato, sus efectos, sus alcances, sin tener que tener a dos abogados mediando o explicando las cosas una y otra vez. Ellos apostaron a que un documento bien realizado, un documento bien sustentado y un documento con visualización ayuda a que las partes entiendan lo que se está plasmando en él sin tener que estar recurriendo a juntas o recurriendo a llamadas o recurriendo a representaciones que suelen subir los costos de las operaciones, ¿no? Entonces, el propósito de este taller es que ustedes aprendan a generar contratos desde cero con Legal Design, eh, sin importar, perdón, sin importar el tipo de contrato del que estamos hablando. Hay N cantidad de tipos de contratos diferentes que aplican para situaciones diferentes, pero este modelo de diseño nos permite crear
cualquiera desde cero sin tener que recurrir al famoso copy-paste que nos hace cometer errores, que nos hace tener que hacer 40 revisiones y que además deja las operaciones en un estado de vulnerabilidad. Entonces, vamos a comenzar. Este taller consta de 3 partes que se necesitan para crear un contrato con Legal Design. La primera parte es la estructura del contrato, que esa es la que vamos a ver hoy. Esta parte es un poco tediosa porque vamos a ver el esqueleto y algunas herramientas externas que nos ayudan a la hora de elaborar contratos desde cero, con Legal Design, con nuestro usuario en mente, sabiendo cómo usamos la arquitectura de la información y el diseño UX a la hora de plasmar un documento legal. El segundo es la selección del lenguaje en el diseño del contrato. Esta sesión la vamos a ver el día miércoles, porque el lenguaje tiene todo que ver con la forma en la que se entiende y se usa un contrato, ¿no? La primera es la estructura, la segunda es lo que va en la estructura, es decir, el lenguaje, y la tercera parte es el diseño visual del contrato, que es la parte estética, digamos, o la parte en la que el diseño UX hace su magia y nos permite darle los toques necesarios para que el contrato quede visualmente atractivo, de fácil lectura, pero mantenga su formalidad, su rigidez jurídica que lo hace válido y nos permite dar la certeza a nuestros clientes sobre las operaciones que ahí están plasmadas. En esta sesión vamos a ver 4 temas fundamentales, pero recuerden que esto es un taller. No lo quise hacer curso porque lo teórico no nos ayuda a que se nos quede grabado. Quiero que lo hagamos. O sea, vamos a ver brevemente todo lo que es la teoría y luego lo vamos a aplicar directamente a un contrato de prestación de servicios el día de hoy para que ustedes puedan ver cómo se aplican los principios en la práctica, ¿sí? Entonces, los 4 temas que se van a ver hoy es un poquito de contexto histórico y actualidad, los problemas aplicativos que tenemos a la hora de hacer contratos hoy en día, qué es el diseño estructural, de qué estamos hablando, cuáles son sus principios, para qué funciona, cómo funciona, y por último, la creación de modelos. Aquí es muy importante diferenciar que los formatos no son modelos. Y lo voy a repetir varias veces durante el taller porque es algo que necesito que aprendan, que dominen y que interioricen en su ser. Un formato es agarrar un contrato existente, copiarlo y adaptarlo a mi situación específica. Es decir, cambio los nombres, cambio las ciudades, cambio las fechas, cambio los montos, pero todo lo demás queda en un 90% igual, ¿sí? Estos formatos han traído muchísimos problemas a la hora de aplicarlos y de hacer eh, esta práctica de copiar y de hacerlo a la prisa y de no querer adaptarlo a mi propia situación y de no querer adaptarlo a mi propio cliente, ¿sí? El modelo, sin embargo, es una estructura que nos sirve para diferentes operaciones. Es decir, yo puedo tener un modelo de contrato de prestación de servicios y ese modelo en que es diferente a un formato, que tengo solamente la estructura, sé lo que lleva, sé lo que necesito, qué datos necesito pedir, sé más o menos cómo es la operación, o sea, jurídicamente hablando, cuál es su fundamento, cuáles son sus alcances, y me sirve para aplicarlo a diferentes clientes o a diferentes operaciones parecidas. Pero no están las cláusulas redactadas tal cual y solamente voy a cambiar nombres y fechas y lugares, sino que sé que, por ejemplo, en una cláusula o en un contrato de arrendamiento tiene que haber un arrendador, un arrendatario, un bien inmueble, un monto de renta y una vigencia, por lo menos. Pueden haber más cosas, pero por lo menos un contrato de arrendamiento debe de llevar esas cosas. Entonces, mi modelo de contrato de arrendamiento, o sea, queda listo con ese espacio, con esa estructura de esas cláusulas o de esos espacios que tengo que llenar. Un formato que sería, pues, agarrar el arrendamiento de Juanita Pérez y cambiarle los nombres para que ahora sea la de Florencia Vales, ¿no? Y ahí es donde vienen los errores y ahí es donde vienen todos los problemas jurídicos que creo que ustedes, tanto como yo, sabemos que existen a la hora de elaborar, firmar, revisar y ejercer contratos
en América Latina, México y América Latina. Entonces, estos son los 4 temas que vamos a ver. Primero, una parte va a ser teórica y luego nos vamos a ir a la práctica. Si tienen dudas, en cualquier momento me pueden interrumpir o pueden aportar sus comentarios. ¿Ok? Muy bien. Partiendo del contexto histórico, los contratos existen desde que nosotros existimos, desde que el ser humano existe. Han partido el acuerdo de voluntades. Existe el acuerdo de voluntades y de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el ser humano y a las herramientas que hemos tenido y a la época en que estamos, la forma de los contratos ha ido evolucionando, ¿sí? Pero la esencia es la misma, es la expresión de los acuerdos a las que 2 o más personas llegan y donde quedan establecidos los efectos que surten estos acuerdos. El hacer, el no hacer, el dar, el no dar, y un sinfín de particularidades de cada operación han pasado de ser primero verbales, después regidas por el Estado con cierta solemnidad y por último han pasado al papel que ha cambiado su forma a través de los años dependiendo de nuestros instrumentos, ¿sí? Pero la esencia es la misma. El problema que vamos a ver en el taller del día de hoy es que estamos perdiendo la esencia por no cambiar el formato. Increíble, pero cierto. Estamos perdiendo la esencia de respetar los acuerdos, por hacerlos a la prisa, por hacerlos sin pensar, por no saber redactar, por no saber acomodar la información, por no podernos decidir si nos apegamos a lo tradicional y antiguo o le damos un giro completamente y estar perdidos en el medio de esas 2 cosas. ¿Sí? Entonces, la necesidad de mantener estos acuerdos nos han llevado a que se creen diferentes formatos, pero los formatos, y esto es algo muy curioso que quiero que ustedes sepan, los formatos que tenemos hoy en día parten de de un pequeño accidente en el pasado. Cuando se empezaron a pasar los contratos a escrito de alguna forma, el papiro y el pergamino tenían una forma muy parecida a la que tienen ahora las hojas tamaño oficio. Obviamente eran menos perfectas y menos simétricas porque eran productos naturales, no estaban industrializados. Pero tenían más o menos, o se hacían más o menos de esa forma porque es lo que las personas podían sostener con sus 2 manos y poder leer las 2 partes, así, sin, sin que se cayera, sin que fuera demasiado chico ni demasiado grande. Se adaptó al tamaño de nuestras manos en general y a la forma que movemos nuestros ojos para ver qué es lo que tenemos en las manos. Entonces, el primer formato, que ya tiene muchísimos años, venía a suplir la necesidad del ser humano de leer y de encontrar información o de por lo menos saber qué es lo que tenía en las manos. Cuando nosotros agarramos eh, una piedra, cuando nosotros agarramos a un animal, que no sea venenoso, obviamente, que no sea agresivo, cuando nosotros agarramos un fruto, una flor, en nuestra expresión más cavernícola, la usamos con las manos y la ponemos cerca de nuestra cara. Lo ponemos aquí para poder tener una mejor visión de qué es lo que estamos sosteniendo y qué características tiene y determinar qué hacemos con eso, para qué sirve o qué es. La misma función ocurre cuando nosotros tenemos un documento escrito en las manos, ¿sí? Aunque han pasado los años, aunque nos hemos modernizado, tenemos todavía nuestra parte reptiliana, nuestra parte más básica, que tiende a hacer lo mismo. Tiende a agarrar algo que no sabemos qué es, o no sabemos qué dice, o no sabemos exactamente. Podemos ver un documento, pero no sabemos qué es. ¿Y qué hacemos? Lo primero que hacemos es acercarlo, poner las manos, una o las dos, cerca de nuestra cara para poder ver, leer en este caso, de qué estamos hablando. Entonces, el primer formato que se realizó tenía como función esa, saber qué era lo que teníamos enfrente, poder explorar con nuestros ojos, y nuestros ojos siempre hacen esto, van de izquierda a derecha, independientemente del idioma, de la forma en la que se escriba, del lenguaje, nuestros ojos siempre van de izquierda a derecha, de arriba para abajo, y luego van, a veces escanean y van de arriba para abajo y vuelven a subir, hacen como una N, ¿sí? Invertida, primero de arriba para abajo, luego abajo para arriba otra vez. Entonces,
Si el primer formato estaba creado para satisfacer o para interactuar con nuestros instintos humanos primitivos, ¿por qué los contratos de hoy en día no cumplen o no podrían cumplir con esa misma función? ¿Por qué no podríamos centrarnos en crear documentos que estén hechos para una correcta lectura, para un correcto entendimiento, para no tener que adentrarnos a traducir, aunque esté en el mismo idioma español, a traducir lo que está queriendo decir ahí, si lo que es un contrato es un acuerdo de voluntades? ¿No se les hace una paradoja? ¿No se les hace así como algo completamente opuesto? Tenemos un documento que plasma todo lo que acordamos, pero al mismo tiempo cuando lo quiero leer no entiendo lo que dice ahí. Es un problema con el que los seres humanos hemos tenido que luchar desde que se inventó la imprenta. En la imprenta vino el problema de que para ahorrar papel, para ahorrar impresión, en ese entonces pues no eran máquinas de imprimir que lo hacían rápidamente, sino que llevaba mucho esfuerzo y no todo el mundo se podía dar el lujo de tener libros, de tener códigos, leyes, etcétera, cosas que estuvieran impresas, mucho menos un contrato o un documento jurídico. Entonces las letras eran apretadas, eran tratando de ahorrar espacio, tratando de que quedara todo dentro de la menor cantidad de hojas posibles, y desde ahí viene el problema, que ya nunca se cambió, que ya nunca se preocupó por modernizarse o por actualizarse, y estamos atorados en ese momento en el que todo está apretado, en letra muy pequeña, en palabras que no se comprenden, en una forma que es difícil, cuando yo la pongo así, para mí de escanear y de entender qué es lo que dice. Ok, entonces, esta es la evolución de los contratos y ya les di algunas de las razones por las cuales estamos atorados en este momento con los formatos actuales, ¿no? Porque primero se hacían de palabra, segundo se hacían a mano y después vino la imprenta y posteriormente las máquinas de escribir que mantuvieron este formato apretado en letra pequeña para hacer documentos jurídicos en general, pero específicamente los contratos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema hoy en día? Ese es el contexto histórico. Los contratos los tenemos o los hacemos normalmente en computadoras y tenemos la opción de que quede como digital y se firme con la firma electrónica o transformarlo en físico, es decir, que se imprima. Esto nos da una cantidad enorme de opciones para tener diferentes formas de realizar un contrato. Pero el desconocimiento de estas formas, el desconocimiento de estas herramientas, el desconocimiento de una lógica para acomodar las cosas, visualmente hablando, nos lleva a tener cosas así. Estos dos documentos que les voy a presentar son documentos reales, borrados los datos personales, pero si se me fue alguno, por favor, les pido su confidencialidad al respecto. Pero fueron dos contratos que me llamaron mucho la atención por su forma. Si alguno de ustedes vio una publicación mía recientemente sobre un contrato de influencer, este es el contrato de influencer del que estaba hablando. Antes de esta palabra estaba aquí la leyenda que decía contrato de prestación de servicios de fulano de tal con sultano de tal, ¿no? Que están borrados ahorita sus nombres. Y esto es lo que ellos consideraban que era un contrato. Entonces a mí se me hizo muy difícil de leer, muy difícil de entender. A simple vista no es sencillo, no dan ganas de leerlo, no dan... Sabemos que requerirá un esfuerzo, ¿no? Adentrarnos a su lectura y a su comprensión. Pero más que nada, está redactado de una forma tan leonina, pero tan hábilmente escondido que no te das cuenta a simple vista, una persona que no tenga conocimiento jurídico, que no tenga experiencia jurídica, podría confundir esto con un documento bien diseñado, bien redactado, bien fundado y darlo por bueno. Pero en realidad es que
dónde están las declaraciones y dónde están las cláusulas. Aquí podemos leer la aceptación de esta hoja de confirmación. ¿En qué momento es un contrato? Aquí dice hoja de confirmación. Queda sujeta a los siguientes términos y condiciones. Entonces, estos son términos y condiciones, ya no son declaraciones y cláusulas. Ustedes me pueden decir que la autoridad tiene la obligación ay, se me fue la palabra, de suplir las deficiencias, porque al final esto es un acuerdo de voluntades y el formato no es tan importante. Pero aquí ya no estamos hablando del formato, estamos hablando del desconocimiento del derecho y del desconocimiento de las herramientas que nos llevan a poner anexo 1, porque anexo 1 es un contrato, o no, o es una hoja de confirmación, o es un documento que conlleva términos y condiciones, ¿sí? Ya aquí ya, esto ya está muy complejo. Y nos metemos a leer y nos damos cuenta que no hay un orden en las cláusulas, no hay una lógica, no está en una letra que permita leerse fácilmente, está apretado, está justificado. Si no estuvieran borrados los nombres y los datos que les dije, podríamos ver, si ustedes desenfocan un poquito sus ojos, verían cuadrados o rectángulos de información, nada más. ¿Sí? Porque no hay nada que resalte, no hay nada que nos indique dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra. Nos tenemos que forzar a encontrar el punto para saber dónde empieza un párrafo y dónde termina. Por favor, abran micrófonos y díganme si a ustedes habían visto un contrato parecido, o peor, o mejor. Quiero oír sus comentarios. Hola Pau, soy Tania. Hola, Tania. Sí, me ha tocado ver este tipo de documentos muy seguido, sobre todo en las operaciones de, no sé, compra-venta con las órdenes de compra, órdenes de pedido, es lo que usualmente utilizan las empresas para, según, em, dejar plasmados sus acuerdos y como bien mencionas, es algo genérico que a veces ni siquiera tiene que ver con la operación que realmente están haciendo. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Tania. Es terrible. Yo digo que jurídicamente puede pasar por válido y podría a lo mejor tener los elementos de validez, porque esto es solo un vistazo de lo que es realmente el documento, tenía más hojas. Pero si aquí estamos hablando, por ejemplo, de la marca, la agencia y la influencer, ¿no? Hay mm, tres personas en este documento. Si cualquiera de los tres quisiera hacerlo valer, ¿podrían realmente hacerlo valer? Si ustedes, ahorita no los voy a poner a hacerlo, pero si ustedes se ponen a leer uno por uno, no tiene lógica, no van concatenada una cosa con la otra. Alguien se sentó y dijo, ah, sí, vamos a poner esto. Ay, pero también se me olvidó, también vamos a poner esto. Oye, pero si esto no sucede o sucede mal, entonces esto también. Está de una forma pésimamente redactada. Y yo te aseguro, bueno, de hecho, sí se los aseguro porque yo conozco la influencer. eh, Ella nunca quiere leer sus contratos porque siempre se los presentan de esta forma y ella no entiende ni cuánto va a cobrar, digo, sí lo entiende, pero no porque esté plasmado en el contrato. ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto va a durar la campaña? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué pasa si no cumple con esas obligaciones? ¿En cuánto tiempo le van a pagar? ¿De qué forma le van a pagar? Y siempre le pasa todos sus contratos a su representante legal para que él los lea y más o menos le explique las cosas, pero su representante legal no es un abogado, es un administrador que dice que sabe de derecho y tal vez sea cierto porque después de un tiempo de estar trabajando con cuestiones jurídicas, pues eventualmente te fogueas y vas entendiendo, no tiene la preparación jurídica para poder explicarle los alcances de las consecuencias del incumplimiento, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de otro contrato. Este es un contrato de compraventa. Denme un segundito. Ya está. Que que hicieron dos personas basado en un formato internet. Obviamente aquí tenemos la página 1, la página 2 y habían otras, ¿no? ¿Qué podemos notar aquí?
bueno, los guioncitos al final de cada párrafo que a mí me desesperan. Por aquí tenemos a un notario que nos va a explicar por qué se hacen estos guioncitos, ¿verdad? Algún día. Pero a mí me desesperan estos guioncitos. Se supone que, o yo tengo entendido que son como para no agregar más al párrafo y dar la certeza jurídica de que así como está escrito, no hay espacio para poner nada más. Todo en mayúsculas, no tenemos nada de negritas o tamaños grandes que nos puedan indicar cosas importantes. No hay una secuencia lógica tampoco. Aquí se dice que fulano y sultano serán vendedor y comprador, pero vemos que vuelven a nombrar a las personas por sus nombres completos a lo largo de todo el documento. En sí, ¿podría ser jurídicamente válido? Sí, seguramente. Si está firmado y tiene los elementos de validez que marca la ley, que son la expresión de la voluntad sin violencia y sin error y sin dolo o mala fe, pues seguramente pueda pasar por válido porque un contrato pues es el acuerdo de voluntades. Pero, ¿ustedes creen que o este contrato son fáciles de leer? ¿Son útiles? ¿Podemos encontrar la información rápido? ¿Podemos hacerlos valer sin tener que llegar al juzgado cuando hay eh, malos entendidos o cuando se presenta alguna situación? No. Y este segundo deja, o sea, son 5 cláusulas nada más y deja al aire un montón de cosas que pudiesen pasar pues al arreglo de las partes, a lo que ellos puedan entender, a lo que ellos quieran acordar en ese momento. Pero normalmente si nosotros hacemos eso, dejamos en el aire que las cosas se compliquen, porque cuando una cosa no sale como la tenemos planeada, en vez de acercarnos a querer solucionar y proponer y encontrar la manera en que funcione, que sí pasa, pero son la menor cantidad de veces, las dos partes empiezan a querer salirse del acuerdo. O sea, una de las dos partes o las dos partes empiezan a buscar cómo salirse del acuerdo o cómo aventarle la culpa al otro. Así que el hecho de no contemplar estos supuestos que pudieran ocurrir o que son estadísticamente normal que sucedan, estadísticamente altos que sucedan, nos deja en una situación de vulnerabilidad muy grande en la cual vamos a tener que litigar. Y un contrato es preventivo. ¿Sí? Un contrato sirve para prever situaciones, para prever problemas, para aminorar discusiones o que se caiga el negocio o que se dañe la relación comercial. Y si nosotros entregamos esto, le estamos entregando casi en bandeja de plata un problema a nuestro cliente. Sí, entonces en la actualidad no existe un formato, la ley no exige un formato específico para hacer contratos. Al menos hablando en México, no hay un formato establecido que es el que se tenga que utilizar, pero la tecnología y el cambio de las generaciones, de las nuevas generaciones, exigen que cambiemos la forma de expresar el derecho. Las nuevas generaciones, hablando en sus nombres comunes, los millennials y las generaciones Z, somos muy inconformes con todo lo que está pasando. No se trata de criticar a quienes pertenecen a las generaciones pasadas, pero sí tenemos muy en claro, eh, sí tenemos muy en claro que las cosas tienen que ser más fáciles. Tenemos menos tiempo, tenemos un montón de distracciones y ya tenemos un montón de herramientas para hacer que las cosas sean sencillas. Y ya no solo sugerimos que sea de esa forma, ahora lo exigimos. Y si no nos lo dan, buscamos a quien nos lo dé. Y si no existe, lo creamos aunque tenga 10,000 fallas, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los problemas aplicativos de hacer un contrato bien hecho en un día como hoy. Tenemos dos problemas internos y problemas externos. Los problemas internos es como abogados y los problemas externos son como abogados frente a nuestros clientes o a nuestro mercado, ¿sí? Entre abogados tenemos una falta enorme de instrucción académica. Yo no sé qué le está pasando a las universidades,
que ya se olvidaron completamente de lo que es instruir en la redacción y en la argumentación jurídica. No sé de dónde piensan que los estudiantes van a sacar esta información o estos procesos, porque cuando llegamos a laborar, cuando estamos estudiando o nos acabamos de graduar y tenemos nuestro primer trabajo o nuestro segundo trabajo, nuestros jefes asumen que tenemos la misma formación que ellos respecto a la redacción y a la argumentación. Entonces nos dicen, redacta un contrato y nosotros hacemos un copy-paste de un contrato que encontramos en internet y lo entregamos y nuestros jefes se ponen así como, "Ay, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué es esto? No, esto no está bien hecho, no lo aprendiste en la escuela". Y tú le contestas, no, no, nos enseñaron lo que eran los contratos y su fundamento jurídico, pero no tuvimos ninguna clase que se llamara redacción, ¿no? Entonces tenemos una falta de instrucción académica que es culpa de las universidades y es culpa también de nosotros que los hemos dejado que lo hagan, ¿no? Dejamos de exigirles. Tenemos el desconocimiento del diseño, pues somos abogados, no somos diseñadores, entonces, pues ¿cómo vamos a saber esas cosas? Pero resulta que si tenemos acceso a una computadora y a internet y a un Office, el mismo sistema te va dando pautas para que diseñes. Tal vez no seas un gran diseñador, pero sabes usar justificado, sabes usar este tamaño de letra, tipo de letra, negritas, itálicas, sí sabes usar esas funciones. Lo que no sabes es dónde va cada una. Entonces tenemos desconocimiento de los principios del derecho, que eso no es culpa de los abogados, pero pues hay que reconocer que tenemos ese problema. También tenemos un desconocimiento del uso de nuestras herramientas. Usamos Word, pero no lo usamos al 100%. Desconocemos un 85% de las funciones de Word, ya no se diga Excel, PowerPoint, Outlook, Gmail y demás, ¿no? Nos vamos por las básicas. No sabemos qué tanto podemos hacer ahí, cómo se instalan nuevas fuentes, cómo se hacen más grandes o más chicos los márgenes. Ustedes me pueden decir, yo sí sé, pero si hacemos una encuesta o una estadística a nivel nacional de abogados titulados que saben hacerlo, les aseguro que nos ponemos todos a llorar. Entonces, que si tú lo sabes hacer, qué bueno, pero es un problema a nivel profesión que todos tenemos. Tenemos también deficiencias en la redacción y el uso del lenguaje normal. Como estamos acostumbrados a copiar y pegar o a fundar en la ley tal cual o en la jurisprudencia, no nos damos a la tarea de pensar cómo lo podemos decir mejor o cómo adaptar esa forma de decir las cosas o esa idea a un lenguaje diferente. Y por último, en problemas internos tenemos la falta del dominio de las leyes aplicativas a cada operación. Por lo mismo que las universidades en este momento no se están preocupando ya de formar buenos abogados. Ya en cualquier universidad de renombre y de no renombre y de reciente creación y de dudosa procedencia encuentras la licenciatura de Derecho. Entonces, abrir una ley y leerla o intuir cuáles son los fundamentos de esa ley no nos prepara realmente para ser abogados, ¿sí? Nos dan el fundamento teórico, pero ya no nos ayudan ni a redactar, ni a pensar, ni a argumentar como un abogado. Eso lo tenemos que aprender normalmente a la mala allá afuera, o sea, en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son nuestros problemas externos? ¿Qué problemas tenemos nosotros siendo abogados con nuestros clientes? Bueno, porque los clientes tienen opciones gratuitas y accesibles de nula calidad, es decir, con formatos de contratos en español de casi cualquier operación que terminan bajando y adaptando a su asunto en particular. Soluciones de bajo precio. Yo detesto los portales como Wonder Legal, que no es el único, pero es el único que se me viene a la mente, que te venden el formato de X operación y tú nada más vas rellenando ahí los nombres de esa operación o el monto, las fechas. Se supone que te venden la asesoría de un abogado, o sea, que lo va a revisar y que está jurídicamente bien, pero sí, o sea, es una opción de bajo precio parecida a la que está arriba, en la cual lo único de certeza que puedes tener es que estás usando un formato para México, por ejemplo, y no para España. Cosa que no puedes estar seguro si no tienes el conocimiento jurídico, si solamente buscas contrato de arrendamiento, ¿no? Te puede salir un formato de Argentina, de Chile, de España, de México, y si no eres un abogado y no eres meticuloso en su revisión,
vas a terminar firmando un instrumento de otro país. Tenemos fallas en la comunicación con los clientes. No sabemos comunicarle el valor de nuestro trabajo, de nuestros servicios. No sabemos comunicarle correctamente los alcances o las consecuencias que puede tener que firme o que no firme, que firme en esas condiciones, que firme postfechado, que firme prefechado. Tenemos una muy mala comunicación en general con nuestros clientes. Tenemos la inseguridad jurídica, que esto es en todas las áreas, desde los abogados, las firmas, los notarios, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público, todo mundo. Estamos en México en una inseguridad jurídica completa, en la cual la persona prefiere saltarse los procesos jurídicos que existen y tomar venganza por su propia mano, porque sabemos o tenemos la idea o hemos escuchado que si seguimos los procesos normales y correctos para X cosa, va a ser muy caro, muy tardado y posiblemente haya corrupción de por medio que termine pues sin darnos lo que es la justicia, ¿no? Sin tener acceso a la justicia. Entonces, aterrizado a contratos, pues sí, yo firmé un contrato contigo, acordamos tal cosa, tú incumpliste, y yo lo quiero ejercer por la vía jurídica, mientras que eso sucede, tú te sigues burlando de mí, tú sigues haciendo incumplimientos, tú sigues eh, lastimándome, digamos, jurídicamente, emocionalmente, monetariamente, dependiendo, mientras yo quiero seguir ese proceso, pero es tardado, tengo que presentar un documento que a lo mejor no tiene lo que se necesita y me lo rebotan, me dicen que no es válido, que no lo puedo ejercer, etcétera. Entonces, hay una completa inseguridad jurídica y un descontento de la población con los abogados y con el sistema judicial que mejor preferimos no hacerlo, ¿no? Y tenemos una falta de cultura de la prevención, en lo cual siempre pensamos, aquí no pasa nada. No, no, no me va a pasar nada. No, eso le pasa al vecino, pero a mí no. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer así? Mejor el día que me pase algo, yo conozco a alguien que trabaja en el MP y me lo arregla rapidísimo. Le doy su lanita y ya está, ¿no? Entonces tenemos una falta de cultura en la prevención, en la cual nos dicen lo que va a pasar, nosotros decimos, no, no nos va a pasar, luego nos pasa y queremos soluciones mágicas, ¿no? Y no se puede. No se puede. Entonces, hay que recordar que el derecho está vivo y se actualiza constantemente conforme la humanidad va cambiando, conforme el pensamiento universal se va acomodando y va evolucionando. Entonces, los documentos jurídicos son una expresión de todo esto y necesitan adaptarse a las necesidades de la sociedad y al momento histórico en el que se vive. Hoy tenemos las pantallas. Tenemos una pantalla en la mano todo el tiempo y tenemos pantallas de otros tamaños, computadoras, tablets y televisiones, que es nuestro medio preferido para revisar documentos. Entonces, aunque el contrato se vaya a imprimir, siempre se va a revisar primero o se va a diseñar primero en una pantalla. Por lo tanto, tenemos que saber cómo adaptar esto a las necesidades de nuestro mercado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Déjeme tomar agüita. Bueno, intuyo que todo en orden, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es el primer paso para hacer documentos utilizables, para hacer documentos de fácil lectura? Primero, el diseño estructural. Hoy no vamos a adentrarnos en el fondo del contrato, no nos vamos a adentrar en el lenguaje, no nos vamos a adentrar en la visualización, nos vamos a adentrar en lo que le llamo yo esqueleto, el esqueleto del contrato. Entonces, el diseño estructural es saber dónde y cómo acomodar la información que lleva un contrato de tal forma que sea sencillo para el lector entender su contenido. Cualquiera puede agarrar una hoja, como ya vimos en el ejemplo pasado, llenarla de cosas y decir, aquí hay un acuerdo de voluntades. Y pues puede ser cierto. Pero para que sea fácil de entender su contenido, tenemos que saber dónde y cómo acomodar las cosas que van dentro de un contrato. El primer paso es crear la estructura con base
en los elementos de diseño y arquitectura de la información. La arquitectura de la información es una ciencia, bueno, una metodología más bien, en la cual después del análisis de muchas personas que leen diferentes cosas, les ponen a leer un manual, les ponen a leer un manual de armado, por ejemplo, de esos que vienen en las cajitas de Lego de los niños para hacer cierta figura, o los muebles de IKEA o IKEA, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que son armables. Los pusieron a leer libros, lo pusieron a leer instrucciones de recetas, eh, armado de cosas. Bueno, los pusieron a leer muchísimas, diferentes tipos de textos y se dieron cuenta, porque los estaban grabando, los estaban observando, la forma en la que sus ojos se movían a través de las hojas, de las páginas impresas. Algunas tenían dibujos, otras no tenían dibujos, otras usaban colores para remarcar o recalcar ciertas cosas, otros eran todo completamente en blanco y negro, algunos estaban impresos en negro con letras blancas, otros estaban hechos en un papel más brilloso, con colores brillosos, etcétera. Hicieron muchísimos experimentos y se dieron cuenta que nuestra forma de ver las cosas, como les digo, son, lo primero que hacemos es arriba, abajo, y después hacemos izquierda, derecha, bajando, o sea, de arriba para abajo, vamos bajando, como haciendo una Z, ¿no? Nos movemos primero en lo que yo llamaría una N inversa y después en una Z infinita. Cuando nosotros hacemos, eso dura un microsegundo, o sea, en lo que queremos analizar qué es, dar un vistazo qué es y si vale la pena invertirle tiempo a la lectura, hacemos esos movimientos. Entonces, ¿dónde tenemos que acomodar la información? Pues en donde nuestros ojos se posan primero, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿sí? ¿Cómo acomodamos información ahí? O sea, en un contrato, por ejemplo, pues no podemos hacer esas líneas porque no quedaría clara las cosas. Pero acuérdense que la primera cosa que hace el ojo es escanear, después lee. Primero escanea y si considera que vale la pena escanear, entonces después leemos como se lee normalmente, renglón por renglón, párrafo por párrafo, hasta terminar. Pero si en esa escaneada consideramos que es difícil, que nos va a consumir energía, que no entendemos el lenguaje o la forma en la que está redactado, si tiene un tipo de letra muy pequeño o muy grande o muy repulsivo a los ojos, porque hay ciertas figuras o ciertas líneas que los ojos rechazan, por ejemplo, Comic Sans. No me digan que es una moda nada más odiar Comic Sans. Desde que salió Comic Sans a la gente no le gusta. No sé exactamente por qué salió, pero lo cierto es que cada que queremos criticar algo decimos no uses Comic Sans o está escrito en Comic Sans queriendo burlarnos del documento, ¿no? O sea, un tipo de letra que no nos gusta en general y hay muchos otros que no son tan conocidos, pero por poner un ejemplo. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la información importante? Primero, arriba a la izquierda. Algo importante ahí, un logo, el nombre, decir ahí contrato de prestación de servicios, por ejemplo, que esté ahí, un color, un icono, ¿sí? Aquí uno. Luego otro abajo, hasta abajo, donde termina la hoja de Word y ponemos normalmente las citas cuando hacemos formato APA o donde ponemos el número de la página. Ahí podemos poner otra cosa como los colores de la marca, como un pequeño texto nada más que diga contrato de prestación de servicios entre fulano y sultano o contrato de arrendamiento entre tal y tal, algo muy pequeño ahí. Luego volvemos a subir la mirada, pero hacia la esquina superior derecha hay otra cosa importante que puede ser un número. A mí, por ejemplo, me gusta poner en los contratos laborales el número de folio. Yo pongo el número de folio del trabajador o el número de contrato o un folio específico acá, porque entonces cuando yo agarro el documento, cuando estoy buscando el documento de alguien, en vez de estar buscando y leyendo, a ver, ¿dónde está el de Eduardo Flores? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo hago así, como hacemos todos, y en la esquina superior derecha encuentro el número de folio. Rápido. Ya sé si es ese, no es ese,
y sigo buscando hasta que lo encuentro, ¿sí? Esa es la arquitectura de la información. Poner cosas importantes en el lugar donde nuestros ojos se posan cuando escanean, para que entonces sepamos si es lo que estamos buscando, sepamos si es lo que queremos leer, sepamos si es importante y nos demos el tiempo de leerlo. Primer paso es llamar la atención y esa es la arquitectura de la información. Entonces, como primera acción para poder implementar este conocimiento, tenemos que saber para qué se va a crear este documento y quién lo va a usar. Estas dos preguntas son las que nos permiten saber cómo vamos a diseñar este contrato. No es lo mismo un contrato comercial internacional que un contrato de colaboración, que un contrato de compraventa, que un contrato de confidencialidad, ¿sí? ¿Para qué se va a usar? Y, más importante, ¿quién lo va a usar? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo pidió? Porque tampoco es lo mismo estar hablando con abogados, por ejemplo, los representantes legales de dos empresas, que estar hablando con dos personas que no son abogados, pero tienen cierta formación académica, con otras personas que tal vez no han terminado la primaria, con otras personas que tal vez sí saben leer, pero no les cuesta trabajo comprender si está escrito en una jerga jurídica muy pesada, qué es lo que están acordando ahí. No es lo mismo redactar un documento hecho solo para mujeres que un documento hecho solo para hombres. Y aquí no se trata de la lucha de los sexos ni de los géneros, sino que si un documento está pensado solo para mujeres, permite una visualización distinta a que si está pensada solo para hombres, porque nuestras mentes funcionan diferente. Tenemos las mismas capacidades, si ustedes quieren, los hombres y las mujeres, pero la forma de escanear es diferente en un hombre que en una mujer. A un hombre le gusta ver cosas más accionables, digamos. Menos palabras, más figuritas. A las mujeres nos gusta ver más letras, pero que estén más acomodaditas, con más diseño, digamos. Entonces, si tenemos la oportunidad de saber si este documento va a ser solo para hombres, solo para mujeres, o va a ser hombres y mujeres, o va a ser una persona muy mayor y una persona muy joven, una persona muy estudiada con otra que a lo mejor no tuvo oportunidad de estudiar tanto, vamos a poder tener elementos para construir un documento más utilizable que si nos seguimos basando en formatos y llenándolo con datos nuevos. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene un comentario? Es un poquito controversial esto que acabo de decir, pero no por eso no es cierto. Entonces, si alguien tiene un comentario al respecto, me gustaría escucharlo. Nadie, todos están de acuerdo. Bien. Bueno, prosigamos entonces. El segundo paso del diseño estructural es crear el esqueleto, porque hay quien le llama estructura, pero yo le llamo esqueleto precisamente por lo que el esqueleto hace en nuestro cuerpo, que es sostener todo lo demás que hay ahí y distribuirlo de una forma adecuada de acuerdo a su función, ¿no? Eso es lo que hacen nuestros huesos. Entonces, por eso yo le llamo esqueleto. El esqueleto nos permite saber dónde vamos a ingresar cuál información. ¿Dónde va qué información? De tal forma que sea comprendida, que no nada más esté ahí para llenar un requisito y un vacío, sino para que de verdad las personas que están involucradas la puedan usar. Y para construir este esqueleto existe el uso de herramientas externas. Les voy a compartir mis herramientas que creé después de estudiar lo que es el Legal Design de Finlandia. No es que ellos las hayan diseñado o las hayan inventado, pero los autores en sus libros de contratos hablan siempre de basarse en herramientas externas que te permitan tener claridad en lo que estás haciendo, porque cuando te enfrentas a la hoja en blanco es muy difícil acordarte de los principios y tener claridad de lo que estás haciendo y puedes terminar haciendo un batiburrillo, una amalgama, una mezcla de cosas que no le sirvan a tu cliente y que te dejen muy mal, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy un ejemplo
de estas herramientas. A ver. De estas herramientas y cómo se utilizan. Por eso es taller. Ahí está. Muy bien. Bien, estas herramientas son 3 en este momento, o sea, las de la estructura son 3. Primero, tenemos un Excel que se llama información y luego otro Excel que se llama control de cambios. Estas dos las vamos a ver en las siguientes clases. Y pues nuestro Word normal, donde vamos a hacer nuestro contrato. Entonces, ahora sí ya no quiero que me queden calladitos porque voy a armar un esqueleto de contrato de prestación de servicios con información que me inventé. Así que aquí no hay protección de datos personales porque estas personas son completamente ficticias, no existen, pero para que ustedes se den cuenta cómo se usan estas herramientas. Bien. Entonces tenemos primero una hoja de Excel normal donde le ponemos información. Clave del contrato. Yo, pues, le pongo clave de contrato a todo, o le pongo claves a todo para poder identificar qué es. ¿Y esto qué es? Bueno, fácil. SCC es Estatus Corporativo Consultores, que es el nombre de mi firma. SERP, pues, Servicios Profesionales. Ustedes le pueden crear una clave de contrato como ustedes quieran o saltársela, ¿no? Pero a mí me sirve mucho porque yo hago modelos. No hago formatos, hago modelos. Y esto me permite saber de qué estoy hablando para saber si me sirve o no me sirve para tal otra operación. SERP, Servicios Profesionales, 230925, pues es la fecha de hoy, ¿no? 23 de septiembre del día 25. Esa es mi clave de contrato. Bueno, tipo de operación. En este caso vamos a hacer un contrato de servicios profesionales de una influencer que va a trabajar en una campaña de publicidad por medio de videos, ¿sí? Esto, como les digo, no está patentado por Stanford, no está patentado por Finlandia, pero los autores finlandeses no dejan de mencionarlo en sus libros. Hacer estas herramientas nos ayuda a tener visualmente la información que necesitamos. Muy bien, tipo de usuario. ¿Quién va a usar este contrato? Bueno, aquí tenemos a 3 personas. Tenemos a una influencer de 22 años que pertenece a la generación Z, es mujer, es mexicana, y layman es el nombre que yo le pongo a una persona que no tiene conocimiento jurídico o instrucción jurídica. Ustedes le pueden poner ahí el nombre que ustedes quieran. Pero para mí es muy importante identificar quiénes de las partes tienen conocimientos o experiencia jurídica y quiénes no. En este caso, la influencer no lo tiene. La agencia tampoco lo tiene, es layman y está representada por contadores y administradores. No hay ningún abogado acá. Pero en la marca sí tenemos abogados que son tradicionales, es decir, rígidos, de la antigua escuela, y tienen la maña de esconder cláusulas leoninas en una redacción muy pesada. Entonces, ya haber anotado esto a mí me permite saber cómo tengo que hacer las cosas y cómo van a venir las revisiones. Porque acuérdense que hacer un documento no nos exime de las revisiones que nos vayan a hacer, ¿no? Bien, ya tenemos el tipo de usuario, entonces ahora que sigue, las generales de las partes. Bueno, aquí están inventadas. La influencer, pues aquí está su nombre, su fecha de nacimiento, su dirección, su RFC y quién es su representante legal. La agencia lo mismo y la marca como no firma, pero se le menciona, pues nada más sabemos que es Coca-Cola. El periodo del servicio de las campañas publicitarias pues va a ir del 1 de julio al 30 de agosto del 2023 y se tiene prospectada la fecha de la firma para el 28 de junio del 2023. Entonces ya con esto yo tengo en un solo documento toda la información que necesito y omito estar paseando mis ojos por muchos documentos que hace que nos cansemos, que nos equivoquemos, que nos traspapelemos, que luego no sepamos dónde dejamos las cosas, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que me permite simplemente regresar a esta pestañita y tener todo listo. Además, hacerla no te toma más de 10 minutos 10 minutos concentrado con los documentos a la mano, rápido lo haces, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Por lo menos pónganme en el chat que no, por favor. Lick, disculpe, yo tengo una duda en cuanto a qué son las cláusulas leoninas. Soy Yasmín. Hola, Yasmín. Las cláusulas leoninas se le conoce así a las cláusulas que son abusivas de una parte
a la otra. Es decir, que, por ejemplo, en sanciones son excesivas. Tú y yo estamos firmando un contrato de prestación de servicios, tú me vas a prestar el servicio a mí, y yo hago una cláusula que diga que si tú faltas, bueno, si tú te tardas 2 días en entregarme un contrato, porque te estoy contratando para eso, ¿no? Te tardas 2 días más de la fecha que prometiste, entonces no te voy a pagar nada y tú me vas a pagar a mí en penalización 100 pesos. Eso es una cláusula leonina porque es excesiva, es abusiva de mi parte hacia la tuya. ¿Sí? Un pequeño error tuyo tiene un costo mucho más grande y tiene un beneficio de mi lado, mucho más grande de lo que la omisión es. Entonces, las cláusulas leoninas se les conoce a lo que es, a lo que está pactado de forma injusta para uno de los dos lados. Muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, con respecto a este formato, creo que está sencillo, ¿no? Está sencillo de entender lo que es. Vámonos al control de cambios. Bien, el control de cambios es una vista periférica de un contrato que a mí me ha servido también mucho basado en los libros que he leído de los autores, de los diseñadores legales finlandeses para cometer menos errores. Aquí podemos ver que el control de cambios tiene el mismo folio que yo le puse acá, o clave del contrato, es el mismo. Ustedes pueden omitirlo si quieren, pero a mí me gusta, les dije. Bien, no en todos los contratos hay antecedentes, pero pues el espacio está, en este caso no hay, pues no, ahí lo dice. Declaraciones normalmente son las generales de las partes, que ya tenemos de este lado, entonces no las voy a volver a repetir aquí, pero a veces hay algunas declaraciones especiales que se tienen que poner dependiendo del tipo de contrato o del tipo de operación, y pues se redactan de esa forma. Bien. Tercer paso y más importante. Cuando empezamos a hacer un contrato no tenemos idea del número de cláusulas que van a llevar. Podemos darnos una idea, pero a ciencia cierta no podemos saber cuántos van a llevar. Entonces, lo que a mí me ha resultado es darme, o sea, antes de empezar a escribir, pues acomodarlas acá. Entonces pongo cláusula primera, segunda, tercera, hasta la que tú quieras escribir, ¿no? En este caso, 23ª. Muy bien. Ahora, es muy importante ponerle nombre a las cláusulas. ¿Por qué? Esto no es contrario a derecho. En el derecho romano, pues no existía esta opción. Y cuando estudiamos en la escuela tampoco nos dicen, oye, no olvides ponerle nombre a tus cláusulas. Pero si estamos tratando de hacer un contrato que sea fácil de leer, fácil de usar, que cualquier persona pueda entender, que realmente no termine guardado en un cajón, sino que esté a la mano el día que se necesite para aclarar cosas, para solucionar cuestiones fortuitas, entonces sirve mucho ponerle nombre a las cláusulas. ¿Sí? Entonces aquí pues como es un contrato de prestaciones de servicios, todavía no empiezo a escribir, todavía no empiezo a hacer nada. Digo, bueno, a ver, el objeto, claro, las obligaciones de no hacer, porque es muy importante que la influencer en este caso no haga ciertas cosas, por el tipo de contrato es importante. Contraprestación o pago, claro, cuándo se van a pagar, los impuestos, quién paga qué impuestos o cómo se hacen las deducciones o quién tiene la responsabilidad de hacer qué, la vigencia del contrato, cuál es la relación contractual. ¿Cuál es la relación contractual? Es decir, no es un empleado. O sea, la influencer no es empleada de la marca ni de la agencia. Están teniendo una relación comercial y hay que aclararlo. ¿Cuál es el territorio en el que aplica la campaña? Porque ya estamos hablando de un influencer. Estamos hablando del Internet, donde no hay fronteras. Entonces, ¿en qué territorio se le va a aplicar esa campaña publicitaria? Y por eso le van a pagar. Porque si se estipula que es para México, pero de repente lo presentan en Colombia, tendrían que pagarle más o menos, o no sé, pero eso hay que dejarlo claro. Pacto de lealtad, aquí cuando hablamos de trabajar con marcas, pues no podemos trabajar con la competencia de la marca al mismo tiempo, es decir, yo no puedo firmar con Coca-Cola y al mismo tiempo, en el mismo mes, firmar con Pepsi, porque entonces ninguna de las dos gana, soy la misma cara, soy la misma influencer, hablando de dos, mi público se va a confundir, ¿cuál de los dos le estoy recomendando, no? Entonces, pacto de lealtad, propiedad industrial e intelectual, a quién le corresponde qué de los videos que se van a hacer,
inteligencia artificial, hasta dónde pueden tener derecho a usar mi voz y mi cara. Acuérdense que hay inteligencia artificial ya que puede replicar mi voz y mi cara para decir y hacer cosas que no soy yo. Entonces, hay que dejar pactado hasta dónde están estos permisos de uso de imagen, la confidencialidad, la rescisión, o sea, qué pasa si hay incumplimientos de las partes, una pena convencional en caso de que las cosas de no hacer, las obligaciones de no hacer, surjan, o el incumplimiento de otras obligaciones, caso fortuito o fuerza mayor, que es algo que la pandemia ya nos enseñó a todos a poner. Nunca previmos que fueran a pasar las cosas que pasaron en la pandemia, y las personas que tenían la cláusula de caso fortuito y fuerza mayor se vieron muy beneficiadas con respecto a quien no lo puso en el contrato, porque nunca sabemos qué puede pasar. Lo dije cuando empecé el taller del día de hoy. Uno planea y la vida dispone, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana y hay cosas que no es que yo no quiera hacer, sino que no puedo. Entonces, caso fortuito y fuerza mayor. Protección de datos personales, muy importante. El hecho que yo tenga acceso al nombre del representante o al presupuesto de la marca o lo que sea, no quiere decir que puedo hacer esas cosas públicas, ni ellos pueden hacer tampoco públicos mis datos que les di para efectos de este contrato. Las notificaciones, en caso de que se necesite notificar a quién, dónde, cuándo. La cesión de los derechos, si se puede o no se puede. Los títulos, es decir, los nombres de las cláusulas. Hay que establecer ahí que el hecho de que tengan nombre las cláusulas no quiere decir que por eso queda limitado el contrato a su interpretación de esa manera. Si hay modificaciones del contrato, cómo van a ser, cómo se tienen que avisar. La integridad contractual, es decir, todo lo que está escrito en este documento borra todo lo que hayamos acordado en el pasado. O sea, esta es nuestra expresión máxima de la voluntad, tuya y mía. Y si acordamos algo diferente antes, eso queda en el pasado, no tiene valor, porque lo que estamos firmando hoy es lo que tiene valor. Firma electrónica, dándonos la posibilidad de no tener que firmar en físico y de que las dos partes estamos de acuerdo en hacerlo. Y en este caso, interpretación y arbitraje, porque entre los influencers es mucho más rápido resolver sus problemas haciendo arbitraje que sometiéndose a los tribunales normales, o sea, el proceso normal y tradicional de resolución de problemas, ¿no? Todavía no empiezo a escribir. Voy a hacer un contrato de prestación de servicios. A mí me parece que con eso ya está bien. Pero ¿qué creen? De repente digo, no, no se va a llamar así. No se va a llamar contraprestación, se va a llamar pago y forma de pago. Y luego digo, oye, pero ¿sabes qué? Aquí no hay una lógica y ese es un problema que también tenemos en los contratos. Nos vamos escribiendo conforme nos van pareciendo o nos vamos acordando de cosas y luego tenemos que ir leyendo, o sea, ir saltando cláusulas porque están mal acomodadas. Entonces, por ejemplo, a ver, un orden lógico, que eso es la arquitectura de la información también. Un orden lógico de las cláusulas sería que estuvieran acomodadas y agrupadas por tipo de cláusula. Entonces, a ver, vamos a hablar acerca de el objeto. Vamos a quitar las obligaciones de no hacer. Vamos a poner la forma de pago. Vamos a poner los impuestos. Si no queda claro algo, me dicen. Lo que estoy haciendo ahorita es darle un orden lógico a las cláusulas. Todavía no redacto nada, pero tengo aquí mi control de cambios, ¿no? Tenemos objeto, o sea, ¿para qué es el contrato? El pago, muy bien. A ese pago se generan impuestos. ¿Quién los va a pagar? Muy bien. Aquí vamos a la relación contractual en vez de la vigencia. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver, están contratando por algo, pero no son mis jefes, es decir, no estoy en nómina. Ok, la vigencia, el territorio, el pacto de lealtad. Aquí podrían quedar las obligaciones de no ser. Luego tenemos propiedad industrial, inteligencia artificial, confidencialidad, cesión. Se me hace que más que rescisión, va primero cesión. O sea, la confidencialidad de las partes. No, fíjense que no. No. Va, confidencialidad.
Luego le ponemos protección de datos personales, porque tiene que ver, la confidencialidad es no decir cosas que son secretas, y la protección de datos personales es no revelar datos de la otra persona, ¿no? Entonces, como que tienen que ver confidencialidad, protección de datos personales. Ahora sí, rescisión, no, primero cesión, luego rescisión, luego modificaciones, luego notificaciones, luego caso fortuito. Esto no tiene una ciencia, es decir, no es como que esa es la única forma de hacerlo y así lo tienen que hacer ustedes. Es lo que a mí me parece lógico cuando yo agarro un contrato. A ustedes les puede parecer que hay otro orden más lógico y está bien. Lo importante es que tengan en mente a su tipo de usuario. Acuérdense que acá lo tenemos. Tenemos un influencer de 22 años que es generación Z y es layman, es decir, no sabe de derecho. Tenemos a la agencia que tampoco sabe de derecho y tenemos a la marca que sí son abogados, ellos sí saben. Entonces, a ellos no los tomamos en cuenta ahorita porque ellos sí saben, ellos sabrán dónde buscar la información, pero estos dos no. Entonces, tenemos que hacer que el orden de las cláusulas sea lógico para este tipo de personas. A lo mejor yo soy abogada y a mí se me hace ultra lógico que quede así, ¿no? Pues claro, ¿quién más se va a confundir si está muy lógico? Pero no necesariamente. Por eso todavía no empiezo a escribir el contrato. Primero hago esto, porque fíjense, cambiar esto no me toma nada. Todavía no tengo que estar escribiendo cláusula cuarta, relación contractual. Ay, no, déjenme lo quito, a ver, no. Cláusula cuarta, vigencia. Todavía no estoy haciendo nada de eso. Lo estoy deteniendo aquí de una forma visual para cambiarlo, modificarlo y después escribirlo. Entonces, ¿en qué vamos a ver? Fíjense aquí. Aquí tenemos la pena convencional. La pena convencional es de las obligaciones de no hacer. Entonces, ya le estaba yo dejando fuera. ¿Ven? Ok, entonces ya tenemos esto. Lo tenemos acá. Luego tenemos la firma electrónica, la integridad contractual. Y ahí está. A mi forma de ver, esta es la forma lógica de acomodarlo. ¿Alguien está en desacuerdo? No viene a decir, no, así como lo pusiste está bien. Tenemos que estar en desacuerdo. Alguien tiene que estar en desacuerdo. ¿Alguien cambiaría algo de lugar? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos cláusula primera, objeto. Cláusula segunda, pago y forma de pago. Cláusula tercera, ya tengo esto. Muy bien. Ahora, ¿qué se refiere a original? Original es, se puede usar para dos cosas. Cuando te dan la revisión de un contrato, pones cómo está la cláusula originalmente redactada. O cuando tú empiezas a escribir, la primera forma que escribiste, la primera revisión que enviaste, la pones aquí. Luego pones los cambios propuestos, o sea, de esta que le cambiamos y cómo fue que quedaron, porque aquí en los cambios propuestos hay N cantidad de cambios. A veces los contratos solo requieren una revisión y solo hay un cambio, pero normalmente, a mí me ha tocado al menos, 9 rebotes. O sea, yo mando, revisas, tú mandas, revisas, yo mando, reviso, tú mandas, revisas, sí. Entonces aquí los cambios propuestos son muchos. O sea, desde la cláusula original a cuando terminan estando aceptados, por aquí cambian las versiones muchas veces. Pero a mí me sirve tenerlo acá más que en un documento Word para entender cómo están las cosas, qué tanto cambiaron, qué tanta sustancia de la cláusula cambió o si solamente son cuestiones de ortografía y de gramática, ¿no? Entonces, ya tengo mi información y mi control de cambios. Ahora nos vamos a ir al Word. Déjenme ver dónde está. Ahí está. Bueno, qué callados, ¿eh? Ahora sí que este es el grupo más callado que me ha tocado. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro Excel. Ahora nos vamos al Word. No tengo nada. Lo más que tengo es premio, antecedentes, declaraciones y cláusulas, que es lo que un contrato normalmente lleva. Entonces, hoy solamente vamos a ver la estructura. Vamos a hacer el esqueleto.
¿sí? La siguiente clase veremos lenguaje y luego visualización. Pero hoy solamente vamos a ver estructura y cómo crear un modelo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos trabajando sobre contrato de prestación de servicios de un influencer. Dentro de la estructura, tomen nota. Si un documento va a ser impreso, háganme el favor de usar las letras que tienen piquitos, que se llaman serif. Las pueden buscar como serif, por ejemplo, esta. La voy a hacer grande para que la vean. Si el documento se va a imprimir, si se va a tener en forma física, tenemos que usar las que son serif. Aquí tenemos, estoy usando el Word normal que todos tenemos, ¿ok? Entonces, tenemos Baskerville. A mí me encantaría que no usaran Times New Roman, pero pues si quieren usar Times New Roman, nadie los puede tener. Garamond es una excelente letra para documentos largos impresos. Nuestros ojos impresos leen perfecto estas colitas que ven aquí. No sé si las alcanzan a ver en la A, en la T, en la D, ¿sí? Esas colitas le gustan mucho a nuestros ojos cuando está impreso, cuando lo tenemos en las manos. Tenemos también, bueno, como les digo, Times New Roman, las tiene también. Tenemos Century, ¿sí? Y si no tienen suficientes, digo, Google tiene bastantes, perdón, Office tiene bastantes fuentes cargadas. Si quieren más fuentes, las pueden buscar en Google Fonts. La mayoría son gratuitas. Le buscan Serif y la que a ustedes les gusta. Serif para contratos impresos. Impresos. Para contratos digitales usamos las Sans. Y a mí la que más me gusta es Microsoft Sans Serif. No sé por qué se llama así, porque realmente, si nosotros nos damos cuenta, las Sans no tienen colitas. Son más bien más homogéneas, más redonditas, más, ¿cómo decirlo? Pues sí, creo que la palabra correcta es redonditas. Tenemos la Arial, que también es Sans. Tenemos la Arial. Tenemos Verdana, Tahoma. Tahoma, ¿sí? Cuando vemos la pantalla, estamos viendo luz. Normalmente es luz azul. Y ver las letras de una forma redondita nos ayudan a encontrar más fácil las cosas. Cuando las vemos impresas no tenemos esa luz. De hecho, carece de luz. Tenemos que andar buscando la luz, ya sea natural o de un foco, de una lámpara. Entonces, las colitas nos ayudan a ver mejor. Así que, dato número 1. ¿Cómo va a ser tu documento? ¿Va a ser impreso? ¿Va a ser digital? Puedes hacer dos cosas. Si primero se va a revisar, primero lo haces en Sans y luego dices, bueno, esto ya quedó perfecto, bueno, entonces lo cambiamos a Serif, ¿sí? Eso lo puedes hacer como quieras. Pero yo no te recomiendo, si va a ser un contrato largo, por ejemplo, que uses Sans. Estamos queriendo hacer un contrato utilizable y ustedes me van a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Solo es un tipo de letra. Tiene que ver. Hasta los mínimos detalles tienen que ver sobre la usabilidad del contrato, las ganas de leerlo, entenderlo, comprenderlo, todo tiene que ver, ¿ok? Esto es arquitectura de la información. Muy bien. Luego, hay que jugar con el tamaño de las letras. Si lo vamos a imprimir, pues normalmente los abogados lo usan en .8. Aquí tenemos, así es como se ve una hoja normal, cuando tienes un 90% de zoom en tu hoja de Word. Así es como se ve un documento impreso, más o menos. O sea, por tamaño se puede decir. A los abogados les encanta usar el .8. Así se ve el .8. El .8 es, ¿qué dice ahí? ¿No? Bueno, .9, .10, .11, más o menos. .12. Para el cuerpo se usa .12 o .11 a lo mucho. Para títulos, incluso de documentos impresos, 14.
subtítulos 14, títulos 16. Entonces tenemos título 16, subtítulo 14 y cuerpo 12. ¿Sí? Luego vamos a jugar con las negritas, las mayúsculas, las itálicas y las subrayadas. Hasta ahorita no he cambiado de palabras y vean cómo llaman la atención de forma diferente. ¿Sí? Otra vez, es una sutileza, pero vamos mezclando todas las sutilezas y volvemos una cosa que es aburrida, incomprensible e inútil en algo interesante. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Alguien me puede recapitular qué letra es buena para el documento impreso? Habías comentado que Garamond, Baskerville y Century. Las serif, correcto. Sí. Muy bien. Y para el digital, las sans. Les di algunos ejemplos, pero hay muchas otras letras que no me sé sus nombres, son muchísimas, pero lo importante es que recuerdes, serif para imprimir, sans para digital, ¿ok? Bien, ahora, ¿se ven las dos pantallitas? Muy bien, entonces tenemos aquí que no tenemos antecedentes, entonces los borramos. Tenemos las declaraciones, en su título, cláusulas, tamaños. Bien, entonces les voy a dar un tip. Esto no necesariamente lo tienen que hacer, pero a mí me sirve mucho. Cuando estoy escribiendo desde cero y estoy haciendo un modelo, voy a escribir, en vez de escribir cláusula primera, voy a poner solo cláusula. Y quedamos que esta cláusula se llama, la primera es objeto. Ay, se me cambió la letra. Ahí está. Cláusulas. Ay. Esto aquí en medio. Bien. Cláusula objeto. A mí me gusta poner las cláusulas en negritas. ¿Por qué? Y el nombre de la cláusula subrayado. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando la información de un documento que ya está terminado, esto llama la atención, porque si nosotros escribimos aquí, que ahorita no voy a escribir nada en específico, pero me dan de cuenta así. Esto. Y luego le ponemos acá. Cláusula. ¿Cómo se llama la segunda? Pago. Come pago. Luego le escribimos otra vez. Visualmente, déjenme escribir. Visualmente podemos encontrar que hay una diferencia visual de cómo se ve esto, de cómo se ve esto. Entonces, si yo tengo un problema con mi contrato, con mi contraparte, que hay, no sé, un caso fortuito que queremos ver qué es lo que firmamos o cuáles fueron los términos y condiciones que acordamos o los alcances de esta situación, nos vamos a poner a buscar la cláusula que se llame caso fortuito y fuerza mayor. Y respecto al escaneo de nuestros ojos, es mucho más fácil encontrar con ella si la marcamos en negritas y además le damos enter. ¿Qué pasa si yo dejo una cláusula así? Fíjense. Ahorita no estamos viendo el contenido del contrato, estamos viendo el diseño. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una cláusula normal, como la hacen los abogados, y una cláusula como el legal design nos enseña a hacerla. Visualmente, ¿cuál es más agradable a la vista? La primera,
o la segunda. Y si ustedes se fijan, es sutil la diferencia. Aquí tenemos esto en negritas. Ah, bueno. Esto lo ponen así luego también. A mí no me gusta. Se pierde. A ver. Me di cuenta que las fuentes están. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, tenemos la cláusula como Legal Design la hace. Es sin justificar. Sin justificar. Y esta es justificada. Este es el nombre de la cláusula con su, digo, el número de cláusula con su nombre subrayado para que marque más la atención. Y acá no tenemos el nombre subrayado, o sea, se pierde con la redacción y empieza la cláusula a partir de este punto y seguido, que lo vuelve más cansado. ¿Sí? Sí se aprecia la diferencia, nomás digan, sí o no, porque si no, nos va a costar un poco de trabajo ver las sutilezas. ¿Quién habló? Sí, sí se aprecia. Yasmín, Gracias, Yasmín. Entonces, ahora imagínate un documento de 40 hojas. Si tiene estas cosas, es mucho más fácil encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, así. Ahí, ¿qué hice? Ahí. Muy bien. Entonces, luego sigue cláusula. Que aquí, como ya hicimos nuestro control de cambios, pues ya no nos podemos, no es tan fácil que nos equivoquemos, ¿no? Otro tip. Apréndanse la tabla periódica de Word. ¿Cuál es la tabla periódica de Word? Son los comandos a los que puedes acceder desde el teclado para escribir más rápido. Por ejemplo, si tú haces control N, se ponen negritas, sin que yo tenga que estar buscando las negritas. Control K se pone en itálicas o en cursivas. Control S se subraya. Miren, vean. Impuestos. ¿Sí? Luego, aquí tiene el subrayado, pero si yo le pongo control S, escribo cuarta. Control S otra vez. ¿Sí? Bueno, eso yo les recomiendo que lo practiquen para no tener que estar con el mouse regresándose a corregir o a darle el formato. Entonces tenemos aquí, ¿cuál vamos? Cuarta, quinta. ¿Qué sigue? Vigencia. Bien, pues no los voy a aburrir más con lo que sería hacer el esqueleto. El esqueleto no se trata de escribir las cláusulas, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es lenguaje, sino de dejar preparado un documento, que en este caso es de prestación de servicios, de influencer, con sus declaraciones. Aquí pues tampoco las vamos a escribir, pero declara la influencer que, y vas poniendo los puntos, ¿no? Porque es mexicana, mayor de edad, que se dedica a esto, lo que sea, lo pones y empiezas con las cláusulas. Primera, objeto. Segunda, pago y forma de pago, etcétera. O sea, lo que nosotros ya teníamos acá en el control de cambios, lo que ya habíamos puesto y como lo habíamos acomodado de una forma lógica. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo ya tenga la información que luego no siempre nos la dan rápido, ya lo único que tengo que hacer es escribir, pero ya tengo el orden. Ya tengo en mi control de cambios, a veces algunas cláusulas hacen mención de otras cláusulas, por ejemplo, en la novena que diga, la pena convencional por incumplir las obligaciones establecidas en la cláusula octava, ya lo podemos escribir porque ya sabemos en qué cláusula está. Hay muchas cláusulas que están relacionadas entre ellas, pero si no tenemos los números desde el principio nos hacemos bolas, ¿sí? Y todo en la estructura del contrato, todo tiene que ir alineado a la izquierda. No usen el justificar. El justificar crea bloques visuales que se vuelven muy difíciles de romper para el ojo humano. Es muy difícil de querer leer lo que ahí dice cuando está hecho un bloquecito. Entonces, hay abogados que dicen que no se ve elegante, que no se ve estético. Aquí el legal design no es que se vea estético, es que se vea, que sea útil.
Lo que estamos buscando es que sea útil, que se entienda, no que se vea bonito, ¿sí? Entonces, siempre usen esta función. Alineado a la izquierda. No usen ya justificados. El justificado solo podrían pasárselos, digamos, porque no afecta tanto en el proemio. Nada más. Pero, o sea, el proemio, ¿qué es? La parte de hasta arriba que dice, contrato de prestación de servicios que presta por una parte la señorita fulana de tal, por la otra parte la empresa o la agencia que se llama fulana de tal. O sea, el proemio es la parte de hasta arriba que nos da una introducción del tipo de documento del que estamos hablando. Fuera de eso, todo lo demás debe de ir cargado a la izquierda. ¿Vale? Muy bien. Estoy queriéndome regresar a mí. Denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, es necesario que ustedes creen estas herramientas externas desde el principio. Todavía estas herramientas externas nos hace falta revisarle 2 pestañitas, que no tiene caso que se las muestre ahorita porque se las vamos a ver en la siguiente sesión, que es lenguaje. Pero tener esta herramienta nos hace que las prisas, los contratos siempre se redactan con prisa, porque las personas que los mandan a hacer no tienen idea realmente de cuánto se toma uno en hacer un buen contrato. Así que para evitar estas prisas, el control de cambios y el modelo, dejar listo la estructura del modelo, nos ahorra un montón de tiempo, un montón de errores y un montón de precisión, porque cuando tienes prisa tienes estrés. Y cuando tienes estrés, tus ojos no enfocan correctamente. Y cuando tus ojos no enfocan correctamente en una pantalla, cometemos muchos, muchos errores sin querer. Ni siquiera los podemos regresar a corregir porque no sabemos dónde están. Entre la letra tan chiquita, tan apretada, ¿sí? Entonces, tener estas herramientas nos permite tener una visualización 360 del contrato aún antes de haberlo empezado a redactar. Creen sus modelos. Los modelos no son formatos, creen sus propios modelos de las operaciones con las que ustedes trabajan normalmente. Si son personas que se dedican al ambiente inmobiliario, pues los de compraventa, los de comodato y los de renta o arrendamiento son los que ustedes manejan más comúnmente. Si son abogados de empresa, pues pueden ser contratos de prestación de servicio, pueden ser contratos de comodato también, pueden ser contratos de comerciales, de colaboración, etcétera. Hagan sus modelos desde el principio, centrándose en su usuario. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber si el documento se va a imprimir o no se va a imprimir. Necesitamos saber si es para solo hombres o solo mujeres. A veces esta información no la podemos tener, pero si por alguna razón la podemos tener, por ejemplo, que fuera un contrato para una asociación de mujeres abogadas, sabemos que son puras mujeres las que lo van a ver. Entonces le podemos poner cositas de visualización que vamos a ver en la tercera sesión que ayuden a que el documento sea más entendible. O saber o tratar de conseguir la información de si la persona que lo va a utilizar es una persona que sabe de derecho, que no sabe de derecho, que tiene alto grado de educación o no tiene ese alto grado de educación, de dónde viene, o sea, dónde vive o a qué se dedica, para tener una idea de cómo tenemos que darle la estructura a nuestro documento. Entonces, lo que quiero que ustedes recuerden es este movimiento de ojo. Arriba, del lado izquierdo arriba, abajo en medio, del lado izquierdo, del lado derecho arriba. Ese es el primer movimiento. El segundo movimiento es una Z grandota, o sea, no leyendo línea por línea, sino una Z a la grandota, de este punto a este punto, de este punto a este punto. Muy bien, hemos terminado la sesión de hoy con la estructura, el diseño de la estructura. ¿Tienen dudas, preguntas? Ahora sí, soy toda oídos. ¿Nada? Ahí hay uno. Ok.
Perfecto. Bueno, creo que ya están cansaditos, ¿verdad? Por eso no den mi mano. Ok, bueno. Pues entonces, si no hay preguntas o no hay comentarios, creo que es una clase muy sencilla la de estructura, pero no nos la podemos saltar para poder pasar a las siguientes partes. La siguiente sesión, que es el miércoles, vamos a ver la selección del lenguaje de acuerdo al usuario, la relación entre las cláusulas y la alusión a ordenanzas y leyes y códigos. Es decir, cómo vamos a comunicar correctamente las ordenanzas y los acuerdos del contrato, dependiendo nuevamente de a quién le estamos hablando y qué formación tiene o qué bagaje tiene, ¿sale? Entonces los dejo descansar por hoy y nos vemos el próximo miércoles, o sea, este miércoles que viene a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Pau. Bye. Gracias, hasta luego. Descansen.